máximo de plaguicida? Es justamente una concentración máxima, ¿verdad?, que tiene que haber permitida legalmente para el residuo del plaguicida. Legalmente. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo sobrepaso el LMR, lo que estoy es violentando una normativa. Bienvenidos, somos Foro al Grano, estamos en esta ocasión en la Universidad de Costa Rica, específicamente en el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental. Hoy, desde aquí, vamos a estar hablando sobre los límites máximos permitidos en residuos de plaguicidas en los alimentos. En esta oportunidad vamos a estar conversando con don Greivin Pérez Rojas. Greivin, vos sos oriundo de San Carlos. De San Carlos, correcto. Contanos un poquito de ese viajecito. Zona norte de Costa Rica, zona rural, San José. Bueno, y fue toda una experiencia, en realidad, porque pues desde jovencito, no puedo decir que desde niño me gustaba la ciencia. Tuve la oportunidad de ir a un colegio científico, el Colegio Científico de San Carlos, y bueno, ahí me gustó mucho la parte de la química, la parte de ciencia como tal, y en aquel momento le dije a mis papás, voy a estudiar química, y me dijeron, ¿y eso qué es? ¿Y a dónde dan eso? En el caso del SICA, nosotros acá no solo trabajamos en el laboratorio de plaguicidas. El SICA es un centro de investigación global en la parte ambiental. Hay un laboratorio de calidad de aguas, hay un laboratorio de bioremediación, hay un laboratorio de gases de efecto invernadero, hay un laboratorio de ecotoxicología, incluso también no solo en la parte científica. Tenemos una compañera que es socióloga, que ella dirige la unidad de investigación socioambiental también. Siempre para enmarcar la relevancia de los plaguicidas, ¿cuánto impactan en la productividad anual global? Bueno, en el impacto positivo, como te digo, el hecho de justamente llegar a combatir una serie de plagas en diferentes cultivos, por ejemplo el café, ¿verdad?, en donde tenemos un gran ejemplo con lo que es el endosulfán, ¿verdad? El endosulfán, que ¿por qué es que está cancelado el endosulfán? Por el convenio de Estocolmo, desde hace mucho tiempo está prohibido, pero acá justamente, y el sector cafetalero lo sabe, ¿verdad?, pues justamente con el problema de la broca, pues el endosulfán es una de las principales herramientas que se tienen. Y no ha habido una alternativa así, tan eficaz y eficiente, que eventualmente se diga, bueno, voy a cambiar el endosulfán con todas sus propiedades que tiene, ¿verdad?, con toda su toxicología que tiene, sus problemas, todo lo que se diga de él, para poder atacar este problema. Entonces, el impacto positivo es, con el buen uso, llegar justamente a combatir estas plagas. El impacto negativo, con el mal uso, pues todos aquellos residuos que pueden afectarme el ambiente, que pueden afectarme los alimentos, que pueden afectarme la salud. Cuando se habla de plagas y cuando se habla de plaguicidas y el uso de estos plaguicidas, siempre, como vos decís, se busca el uso inteligente y oportuno. ¿Qué sucede? ¿En qué momento entran los laboratorios a hacer un complemento de la ciencia para la medición de residuos en alimentos, por ejemplo? Bueno, una palabra fundamental que hay que entender: un residuo de plaguicida. ¿Qué es un residuo de plaguicida? Lo que queda después del uso del plaguicida como tal. Cuando usted hace una aplicación en campo, por ejemplo, no solamente la está haciendo, o la está haciendo principalmente ¿para qué? Para combatir la plaga. Pero hay una serie de factores que pueden hacer que el plaguicida se vaya por deriva, que deriva a través del viento, por ejemplo. El agua, que el agua haga que corra también y llegue hasta algún río, por ejemplo, alguna quebrada. Específicamente, ¿a qué nos referimos con la aplicación del término inocuidad en alimentos? Bueno, la inocuidad no es ni más ni menos que el hecho de garantizar que un producto que usted se vaya a comer, ¿verdad?, no le dé un dolor de panza, que no le vaya a caer mal a usted, a su salud, y no solo desde el punto de vista del momento que usted se lo come, sino a través de toda su vida. Eso busca un LMR también. Si vos cumplís con estos valores máximos, ¿verdad?, en los residuos de los plaguicidas, vos puedes comerte una piña, ¿verdad?, un poquito, no sé cuánto te comes al día o una semana, pero a través de los años que Dios te preste, ¿verdad?, que aunque esa piña tenga un residuo de plaguicida, no quiere decir que se va a morir. No quiere decir eso. Pero que usted se lo comió hoy y dice, ay no, hoy no me pasó nada. Pero ¿será que si yo me como un pedacito de piña durante toda mi vida, todos los días, seguramente ese residuo se me va a ir acumulando y al final me da cáncer? Tampoco. Porque todos estos estudios evalúan eso. Evalúan la cuestión que es aguda quiere decir en el momento que yo me lo comí, o crónica, a través de los años. Y viene el punto de límites máximos que estabas mencionando. ¿Qué es un límite máximo de plaguicida? Es justamente una concentración máxima, ¿verdad?, que tiene que haber permitida legalmente para el residuo del plaguicida. Legalmente.
¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo sobrepaso el LMR, lo que estoy es violentando una normativa. En el caso de quienes son los que, por ejemplo, hacen estos LMRs, pues hay diferentes lugares o diferentes regiones. ¿Cuál es el que usa Costa Rica? Los del Códex Alimentarios. ¿Qué es el Códex Alimentarios o Código Alimentario? Es un conjunto de normas o directrices. O sea, que ningún estado o país está en la obligación de seguirlos. Pero el Códex, que son 188 países más una unión, que es la Unión Europea, como tal, ellos lo que tratan es de armonizar estos valores. ¿Por qué? Porque el Códex establece un valor. La Unión Europea tiene otro LMR. Estados Unidos tiene otro LMR. Porque un LMR tiene dos componentes, tiene más, pero dos componentes fundamentales, que es la parte ambiental y la parte de salud. En el caso del Códex, por ejemplo, expertos de la FAO hacen los ensayos en campo y expertos de la OMS los ensayos de laboratorio. Entonces, los de FAO van y dicen, bueno, Ricardo, con ese valor de 1 o 0.1, ¿verdad? Usted no va a tener un problema de que la aplicación que le está dando le va a ir al pozo o la naciente de la asada tal y la contaminó. Es un problemón, ¿verdad? O, en el caso de la salud, la OMS le va a decir que este valor también no es un valor que le va a representar a Ricardo un dolor de panza. O me va a causar cáncer. Le va a causar cáncer, le va a provocar una enfermedad terminal o una enfermedad crónica. Ok, ese valor de 0.1 del plaguicida en el producto, dígase en café, porque no se trata de 0.1 en todo, en el producto puede llegar a tomar, por todas las investigaciones científicas y el desarrollo de la molécula y demás, 10 años, 10 millones de dólares, perfectamente, para ese número. Es importante darse cuenta de que el LMR como tal no quiere decir de que este permita más o menos. En realidad un LMR es más una violación comercial que una violación de inocuidad alimentaria. Pero los límites están bajo constante revisión y renovación y prohibición. Pero esto va mucho de la mano con factores como, por ejemplo, que el plaguicida ya no se utilice, ya no se comercializa. El que hizo el plaguicida ya no le interesa que la molécula se siga comercializando. Entonces ya se prohíbe, por ejemplo. O por su peligrosidad o toxicidad. En Europa dicen, ya yo no voy a usar más, y dicen el plaguicida, por ejemplo. Ya yo no lo uso más. Están en constante evaluación y revisión. Pero depende mucho, digamos, del uso del plaguicida que se tenga. ¿Qué deberíamos empezar a comprender sobre los LMR, sobre los servicios que da la Universidad de Costa Rica? Vos vas a exportar a Europa y allá en el puerto de Ámsterdam le van a hacer el análisis. Y si no pasó, te van a decir tarjeta amarilla o tarjeta roja y va para atrás. ¿Te imaginas la cantidad de millones de dólares, de euros, de colones que estás perdiendo? ¿Por qué? Porque ahí viene la recomendación. Porque antes vos no hiciste un análisis en un laboratorio y a nivel nacional está la capacidad para hacerlo, por supuesto, no voy a hablar solo del SICA, está el SICA, sí, nosotros tenemos la capacidad de implementar, podemos hacerlo. Hay otros laboratorios a nivel nacional también, lo tenemos aquí en el país. Entonces antes de yo decir, bueno, yo voy a exportar a Europa, voy a exportar a otro mercado, asegurémonos antes de que el producto justamente cumple con la regulación de los límites máximos, porque te lo van a exigir. O sea, Ricardo, eso es algo que no hay un tal vez, no. O sea, si ese producto no está permitido en ese mercado o viola el valor, o sea, supera el valor del LMR, tendrás un problema comercial. ¿Cuál es, más o menos, en un rango, el costo de hacer un análisis para una molécula? Hablemos de un insecticida. No me dé nombres, pero ¿cuál es el costo y cuál es el tiempo de espera del usuario para obtener esa información de vuelta? Un análisis como tal, acá menos en el SICA, no de un insecticida, sino de más de 120 moléculas, se llama multiresidual. No es uno, son 120, 130, 150 plaguicidas diferentes, ¿verdad? O sea, podemos ver fungicidas, insecticidas, herbicidas. Correcto, podemos ver todo eso. Acá en el SICA tiene un costo de alrededor de los 110.000 colones. Okay. 110.000 colones por muestra. ¿De acuerdo? Eso es para, no una, 150 alrededor. Y nos va a hacer una demostración corta de lo que es cuando llega una muestra como esta de café al laboratorio, y antes de pasar a la parte instrumental, la parte de equipos, nosotros tenemos que esta muestra llegar a hacerle un procesamiento en el laboratorio para luego el análisis final. Lo primero que Didier va a hacer cuando nos llega una muestra, no la totalidad de la muestra se analiza. La muestra se le debe hacer un cuarteo, se le debe hacer una homogeneización y una separación. Entonces, lo que Didier está haciendo ahorita es que la muestra que nos llega
se va a cuartear, se va a dividir y se va a tomar una muestra representativa. ¿Qué quiere decir muestra representativa? Que esa muestra va a llegar a ser un ejemplo de toda la muestra para cuando nosotros vayamos a hacer el análisis final. Y de ahí entonces se toma una cantidad en el cuarteo, que es la que va a ir hacia ese frasquito, que es en el cual se hace la homogenización. Este es un homogenizador o molino de granos, se le llama molino de granos. De hecho hay dos categorías. Está este también de acá. Este es un homogenizador de mayor tamaño, en donde muestras más grandes, como una muestra de piña, por ejemplo, una papaya, pero muestras de granos, como esa muestra de café, no se hacen en este grande, sino se hacen en el pequeñito, que se llama molino de granos. Una vez que la muestra ya ha pasado por el molino de granos, que eso es ya la parte de la homogeneización, obtenemos una muestra finamente particulada, finamente dividida, y esto lo que favorece es el proceso llamado extracción. ¿Qué es extracción? La extracción es cuando yo aplico algún tipo de disolvente, se hago el procesamiento en el laboratorio y extraigo el plaguicida de interés. Y ese plaguicida de interés es el que termina en el vial o en los equipos cromatográficos. Estamos en el cuarto de instrumentos, que es la parte justamente que se hace el análisis final de las muestras que nos llegan aquí al laboratorio por la técnica de cromatografía. Todo esto que está acá en este cuarto son cromatógrafos. Los cromatógrafos son los equipos en los cuales nosotros llegamos finalmente a obtener el resultado del residuo de plaguicida. Entonces, por ejemplo, este es uno de los más viejitos, pero sin embargo muy bueno, que de hecho este cromatógrafo, que es un cromatógrafo de gases, este cromatógrafo permite llegar a identificar a Graving Pérez Rojas, por ejemplo. Un equipo más nuevo, que es este que está por acá, que es un cromatógrafo de gases con detector de masas, así se le conoce. Este permite identificar a Graving Pérez Rojas, cédula 2576873. Y este que está acá, que es uno de los más nuevos que tenemos acá en el cuarto de instrumentos de laboratorio, es un cromatógrafo de gases con detector de masas, y este permite identificar a Graving Pérez Rojas, cédula 2576873, con sus huellas. En otras palabras, ven lo que ha sido el avance instrumental, que justamente lo mencionábamos, que tenemos acá en el SICA, que podemos llegar a determinar estas sustancias de interés. Por ejemplo, una muestra de café como esta, de café en grano verde seco, termina en esto, aunque no lo crean. Esa muestra es esto, un vial de 2 mililitros o 1 mililitro. Esta muestra se convirtió en esto. Esto lo ponemos en el equipo y el equipo se va a encargar de hacer lo que es la parte del análisis. Ese análisis al final es el que me va a decir a mí si esa muestra que les mostré de café, que es esta misma que está acá ya procesada, tiene el plaguicida de interés o no. ¿Qué es un metabolito? Importante, un metabolito no es ni más ni menos que el hijo. Vamos a hablar muy coloquialmente. El papá, por ejemplo, estamos hablando de la molécula del glifosato. Pues el metabolito, por ejemplo, bueno, voy a decir otros nombres más técnicos, pero está el AMPA, por ejemplo. O hay unos más desconocidos, el carbofurán, que ya por cierto, el famoso, bueno, una marca comercial que había era Furadán, ya está prohibido a nivel de Costa Rica. El carbofurán tiene sus metabolitos, sus hijitos, son el 3-hidroxi y el 3-cetocarbofurán, por ejemplo. Los B1, sí pueden aparecer en un análisis de una muestra, pueden aparecer, si se fue aplicado el carbofurán. Entonces, estos metabolitos son productos de degradación que se dan de la molécula papá, son los hijitos. ¿Qué es la carencia? ¿Cuál es el periodo de carencia en los productos y en los cultivos? ¿Y qué deberíamos los productores considerar cuando nos referimos a este tema? Bueno, muy importante. El periodo de carencia es ese periodo justamente entre esa última aplicación y la cosecha, para que yo pueda permitir que ese residuo, ese plaguicida actúe de manera que, por la degradación que tenga, la biodegradación que tenga, por su vida media que tenga ese plaguicida, o sea, la vida, lo que él disponga para que ya el residuo o no esté o esté en una concentración, que es lo que hablamos ahorita, debajo del LMR, ya sea permitido, yo puedo decir, ahora sí, yo voy entonces ahora a agarrar mi producto y ya lo puedo vender. Si usted respetó todas las buenas prácticas agrícolas y el valor está por debajo del LMR,
científicamente está demostrado que usted, ese residuo, si está permitido el producto, ¿verdad? Eso sí, está demostrado de que usted no tiene por qué darle un efecto adverso a la salud como tal. Pero muchas veces eso no se respeta, ese periodo de carencia que estás diciendo, y vienen todos esos problemas. Me dio por arriba el LMR y me devuelven el cargamento, o me representa un problema también, desde el punto de vista del comercio. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener siempre con lo que son las buenas prácticas agrícolas también. ¿Cuántas tazas de café se toma al día? Bueno, debo decir primero que me encanta el café. Yo, sin café en la mañana, sencillamente no lo logro. Me tomo 2 tazas de café. Antes tomaba 4, pero porque el doctor dice que debería bajarle un poquito, pero por mí me tomo 8 más bien. Así. Muy bien. ¿Qué método es el favorito para prepararlo? Chorreado. Chorreado, por supuesto. Es más, ahí tengo mi chorreador en casita, por supuesto. Es más, sí he usado Coffee Maker, pero ahora que tengo el nuevo chorreador, porque ya el otro ya estaba muy viejito, un Coffee Maker se fue para allá, chorreado. ¿Tipo de tueste? Oscuro. Y soy de café fuerte. Región cafetalera. Me encanta el café naranjo. Me gusta mucho el café naranjo. Y el de los Santos ni se diga el Tarrazú, ¿verdad? Pero el café naranjo me gusta montones. ¿Quién prepara mejor el café en su casa? Yo soy el que lo prepara. Mi esposa, a ella no le gusta mucho el café, debo admitirlo. Así que bueno, yo lo preparo. Pero igual, cuando tengo invitados, antes del COVID, ¿verdad? Por si acaso. Cuando tengo invitados, yo soy el que lo prepara.